Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este primer encuentro literario. Lo que les voy a pedir a todos es que por favor muteen el micrófono y que cualquier pregunta que ustedes tengan ganas de hacer lo hagan a través del chat. ¿Sí? Yo se las voy a estar pasando a Alberto para que él les conteste sus preguntas. Así que bueno, ya todos conocen a Alberto Tricarico, es un placer poder escucharlo y bueno, en esta ocasión hablando de Borges. Así que no voy a tomar más tiempo y ahí va a empezar él con su primer encuentro literario. Gracias a todos. Bueno, ¿cómo les va? Hola a todos. Me alegro mucho que haya tanta gente interesada en este encuentro y en estas actividades que hacemos a través de la ULP, de lectores. Bueno, hoy vamos a hablar de Borges. Podría haber sido Borges o podría haber sido otro gran escritor. Lo importante es hablar de literatura y el fin esencial es promover la lectura y promover la profundización de esa lectura. Y elegimos a Borges tal vez porque es paradigmático en cuanto a dentro de nuestra literatura, uno dice literatura argentina y surge Borges, ¿no? Me parece que es alguien que evita 15 minutos de presentación. ¿Y me escuchan todos bien? Háganme así. ¿Se escucha bien? Bien, bueno, bárbaro. Evita presentación, por lo menos el personaje Borges, personaje que él mismo se creó y que de alguna manera todos tenemos una idea de quién es Borges, ¿no? Lo primero que quiero decir es que invitar a la lectura es hablar un poco de un autor, pero para que después aquellos que me escuchen y después dialoguemos, porque la idea es, más allá de mi exposición, después hacer más allá de las preguntas que hagan en el chat durante mi exposición, después vamos a abrir el juego para que podamos debatir, consultar, preguntar, contradecir, llegado el caso. Lo primero que quiero decir es que cualquier explicación que demos sobre un autor no va a agotar al autor, y que siempre es mejor leerlo que explicarlo. O sea, lo que estamos haciendo en principio es, por eso insisto con la incentivación a la lectura, ¿no? Esto es una introducción, una mirada, una profundización en un punto, pero que si no se sigue con la lectura de este autor o de otros, es medio como un acto de fe, digamos, como que me tienen que creer a mí lo que yo digo de Borges. Mejor leerlo a Borges, que aparte lo dice mucho mejor. Se me ocurrió definir a Borges a través de 3 frases, que quiero leerles rápidamente antes de empezar, o como comienzo. 2 frases de él y una frase que no es de él. Y a partir de ahí empezar a desplegar un poco la charla. Dice Borges en un ensayo: clásico es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diferentes razones, leen con previo fervor y con misteriosa lealtad. ¿Sí? Esto es, Borges es clásico, o pretende ser clásico, o pretende llevarnos a la literatura clásica. La segunda frase, un poco más hermética, vamos a decir, es: la historia del mundo es la historia de unas cuantas metáforas, o mejor dicho, es la entonación de unas cuantas metáforas. ¿Sí? Acá ya entramos en el Borges que divide, que mezcla, no divide, mezcla la ficción con la realidad. Y acá ya entrando un poco más en su, ¿cómo decirlo? En sus ideas, o en lo que él transmite al escribir. Esto que voy a leer es una pequeñísima frase de Ernest Junger. Junger es un escritor alemán del siglo XX, que murió hace unos 20 años, que dice: nadie muere antes de cumplir su misión, pero hay quien la sobrevive. Hay una idea en Borges que vamos a retomar dentro de un rato, que todos tenemos una misión, todos tenemos una especie de destino, nos demos cuenta o no, cumplimos
a medias o íntegramente con ese destino. Esto lo vamos a ver de alguna manera en los cuentos que les pasamos para analizar después. Haciendo esta presentación con estos 3 textos, voy a meterme un poco en cómo lo voy a analizar a Borges. Yo considero que todo buen relato, sea literario, cinematográfico, teatral, tiene 2 historias, o debe tener 2 historias. Una primera historia superficial, que es el cuento, lo que le podemos contar a otro sin que lea el cuento, y una segunda historia simbólica, ¿no? Un abajo de la superficie, algo que se esconde, algo que se susurra para que nosotros pensemos. Esto tiene que ver con una teoría de Hemingway, este autor norteamericano, que decía que un buen cuento es como un iceberg. Solo vemos la punta, pero bajo la superficie del mar se esconde la gran parte, lo importante, lo enorme. Bueno, un poco Borges lleva hasta las últimas consecuencias, o es uno de los escritores que sigue con este apotegma de Hemingway, ¿no? ¿Y para qué sirve esto de las 2 historias? Me extiendo apenitas con esta cuestión teórica. Sirve primero porque el arte es símbolo, el arte necesita decir algo más de lo que dice, si no sería como mirar por la ventana o como contar un chisme. También lo de las 2 historias sirve para que nosotros participemos, porque si a nosotros se nos da todo el paquete cerrado, nosotros no tenemos nada que pensar sobre eso. Y después, también hay como una idea de que también Borges lo lleva en sus ensayos hasta las últimas consecuencias de interrelación dentro del arte, o por lo menos en el caso de Borges dentro de la literatura. Es decir, estas lecturas, estas interlecturas, estas lecturas subterráneas, las vamos a ver en los ensayos de Borges, lo vamos a ver en un montón de otros escritores, y sirven en tanto que fueron susurradas, no dichas. Entonces, un autor posterior, por ejemplo, toma algo de esa segunda historia, de esa historia simbólica, y lo lleva adelante y lo problematiza, lo cuestiona, lo afirma, se sube a los hombros de esa idea y sigue pensando. Digamos, la idea es pensar, ¿sí? Si la literatura, el arte en general, pero estamos en la literatura, si la literatura no nos hace pensar, carece un poco de sentido, ¿sí? Por lo menos para mí. Con respecto a esta idea que describí en una de las lecturas respecto a la historia del mundo, a la historia de unas cuantas metáforas, Borges es un gran confundidor de la ficción y de la realidad, pero adrede, no porque estaba loco ni tenía problemas psiquiátricos, sino porque Borges creía firmemente que la realidad es mucho más que lo que vemos y oímos, sino que es una especie de cosmos, un orden superior que no terminamos de entender y que según él nunca vamos a terminar de entender, y por eso la metáfora. Porque la metáfora nos sirve para acercarnos a ese lugar, ¿sí? Entonces ese universo borgiano en donde se confunde o aparentemente se confunde la ficción con la realidad, pensado bajo la lupa de esto de las 2 historias, nos lleva a la cuestión del laberinto, ¿sí? Como vamos hacia un lugar o como intuimos un lugar que es superior, pero que sabemos a priori que no vamos a llegar, estoy hablando, pensando como Borges, ¿no? No estoy hablando desde mí. En tal caso yo disiento en algunas cosas con Borges, pero yo estoy tratando de describir su literatura, no mi pensamiento. Como anhelamos ese cosmos, y como no vamos a llegar a ese cosmos, lo único que hacemos es perdernos en laberintos, por demás entretenidos, concentrados, metafóricos, simbólicos,
que nos hacen pensar en ese mientras tanto. En ese mientras tanto, vamos a decir, desesperanzado, o desilusionado, más que desesperanzado. Pero siempre en Borges vamos a ver la idea de un orden. Borges tiene en su cabeza la idea de civilización como orden. En todos sus cuentos, en sus poemas, en sus ensayos, en su prosa poética, siempre hay un orden. Hay un orden que, por supuesto, como decía recién, no se puede acotar, definir. No se sabe bien dónde está, pero hay un orden. Hay una necesidad de buscar un orden. Y eso lo lleva a cabo en su escritura. No hay una coma en la literatura de Borges que sobre o falte. No hay un adjetivo mal puesto. No hay una doble adjetivación innecesaria. No hay un título de un cuento que nos cuestione, que nos parezca fuera de lugar. Es decir, hay un orden al que él aspira, metafóricamente, simbólicamente, y que él lo lleva a cabo, o lo demuestra, o lo metaforiza con su propia escritura en cada uno de sus textos. Como ustedes saben, Borges, acabo de enumerar, escribió ensayos, escribió poesía, prosa poética y cuentos. Hoy vamos a ocuparnos más de los cuentos. Esto ya acá entra mi subjetividad. Yo creo que lo mejor que ha hecho Borges, de todo lo bien que ha escrito, son sus cuentos fantásticos, sobre todo aquellos que escribió, aquellos que escribió en los años 40, en Ficciones y en El Aleph, que son dos libros que se publicaron durante la década del 40. Pero bueno, toda la literatura de Borges, inclusive sus ensayos más complejos, se pueden seguir bajo esta línea que intento manifestar. No es que solamente lo que diga puede ser aplicado a los cuentos cortos de los años 40. Y esta idea de orden y de cuento corto, sin querer cuento corto, saben que Borges no escribió ninguna novela, no escribió obras de teatro. Borges escribió todos textos que no superan las 15 páginas. No hay un texto de Borges que supere las 15 páginas. ¿Sí? Esto tiene que ver con concentración, tiene que ver con ese orden anhelado y con esa precisión, con ese poder de síntesis, con esa cosa apretada, donde por ahí se nos cuenta algo que después lo vemos en una película transformado en un largometraje de 2 horas y Borges lo resumió en 2 páginas, con el mismo argumento que vemos en la película. ¿Sí? Si Borges era un gran concentrador. Borges era, o empezó siendo un poeta, ¿no? Los primeros libros de Borges, más allá de algunos que publicó y después se arrepintió y otros que no publicó, empezó como poeta. Las primeras publicaciones que él reconoce en sus obras completas son Fervor de Buenos Aires y Luna de Enfrente, que son 2 libros de poesía. Es decir, tenía esta idea de la concentración, de la lírica concentrada. De hecho, hay muy pocas poesías largas en Borges. Pero cuando incursionó en el ensayo, cuando incursionó en la prosa poética, y cuando lo hizo también en el cuento, nunca produjo un cuento de más de 15 páginas. Con esto hago una llamadita al costado y les digo que no es difícil leer a Borges. En tal caso, no es difícil leer la primera historia de Borges, si respetamos la teoría que les acabo de explicar de las 2 historias. Porque la primera historia de Borges se entiende. Cualquier persona la entiende. No son cuentos complicados. Son cuentos que tienen una segunda historia complicada y son cuentos tan precisos y tan concentrados que demanda cierta concentración, porque por ahí nos desconcentramos un poco en un párrafo y nos perdemos 5 años de la vida del personaje. Por ejemplo, en La intrusa, que pasan no sé cuántos años. No sé si lo han leído. Después vamos a hablar. Esta idea del laberinto, que lo vemos, bueno, en las ruinas circulares, en la biblioteca de Babel y sobre todo en Tlön, este cuento fantástico, maravilloso, que es el que encabeza el tomo de Ficciones, de 1941. Esta idea del laberinto es
tal vez el puntapié inicial, o más que el puntapié inicial, el cuento o el libro más famoso donde se inicia popularmente nuestra literatura fantástica. Teníamos, si nos extendemos al Río de la Plata, teníamos Horacio Quiroga, teníamos algunos cuentos de Lugones, teníamos la novela de Bioy Casares, La invención de Morel, que es de 1940, pero digamos que Borges tenía otro peso y fue quien encabezó este grupo de escritores fantásticos que dieron tanto a nuestra literatura, ¿no? Que después siguió Bianco, De Nevi, Cortázar, etc. Es importante entender que la literatura fantástica argentina, o rioplatense si queremos, junto con el tango, junto con el cine clásico argentino, fueron los tres momentos más importantes del arte del siglo XX, cultural y artístico argentino. ¿Sí? O sea, la dimensión de la literatura fantástica puede ser comparable al tango o al cine clásico argentino. No sé si conocen de cine clásico argentino, pero era un cine muy popular que se exportaba a toda Hispanoamérica y que, bueno, tuvo su edad de oro, como dicen los libros. Por eso quería hacer esa tríada, ¿no? Para que entendamos el grado de importancia que tiene y tal vez lo fundacional en términos, no me gusta decir populares en este caso, pero no se me ocurre otra palabra, es Clon, es Ficciones de Borges, el primer libro de cuentos que publica, que son directamente cuentos fantásticos, ¿no? Ya había escrito Historia Universal de la Infamia y otras cosas donde había relatos y cosas, pero el cuento fantástico por excelencia es Clon. Cuando pensamos en las dos historias, cuando pensamos en digamos, cómo diferenciar la primera de la segunda historia. La primera historia claramente es lo superficial, el argumento, lo simple, lo que le podemos comunicar a otros sin leerlo. Y la segunda historia está construida a partir de la forma. Y el arte es forma. Y pocos lo han entendido tanto como Borges. Es forma, es cómo construimos una frase. ¿Cómo comunicamos esa frase? ¿De qué modo llegamos al lector? ¿Qué zonas queremos interrogar del lector o que el lector se interrogue para pensar? ¿De qué manera vamos a construir ese relato, vamos a articular ese relato, vamos a estructurar ese relato para que llegue de esa manera y no de otra? Me acordé ahora, hay una famosa frase que no sé de quién es, pero siempre la cito, que en realidad las historias son 6, o 6 maneras de hacer 6 historias, son 36. Con lo cual, en Shakespeare o en Cervantes, o quizá en la tragedia griega, hubieran acabado la variedad de historias. La diferencia es la forma. Digamos, nadie va a inventar una historia, como trama, como superficialidad a esta altura de la literatura, ¿sí? O de la escritura, o del drama, o de lo que fuera que sea una historia, o del cine, ¿sí? Borges tiene en cuenta esto y sabe que sus historias ya fueron contadas. Entonces hace hincapié en la forma. ¿Y cómo encara Borges la forma? ¿Qué es la forma para Borges? La forma es la literatura. Es decir, Borges piensa como lee. ¿Sí? No como vive. Vamos a hacer una comparación con Bioy Casares, no sé si lo han leído. Bioy Casares piensa en función de su vivencia y transforma, esta famosa frase del arte es transformar la experiencia en mito, ¿no? La experiencia de Bioy Casares es transformada en mito o en signo arquetípico, pero partiendo de su vivencia. Borges parte de su biblioteca. Es decir, ¿qué leo? Y ahí determino la forma.
y ahí determino cómo pienso. De hecho, es célebre esto que decía, no sé si se lo tomaba tan en serio Borges o no, pero decía, otros se jactan de lo que escriben, yo me jacto de lo que leo, ¿no? Esto tiene que ver con una idea de enorgullecerse de ser lector y de ser, digamos, si bien esa frase de otros se enorgullecen de lo que escriben, de lo que leo, hay cierta humildad, también hay cierta soberbia, porque lo que quiere decir es que él sabe leer. Sabe leer segunda historia, ¿no? Es decir, por un lado se pone en humilde y por otro lado nos está diciendo a los clásicos se los explico yo. Cosa que tenía razón, en parte. Hay antes de entrar a desarrollar algunas cuestiones de su obra y analizar los cuentos, hay una visión muy interesante que hace Ricardo Piglia, este escritor argentino que lo ha analizado a Borges, ha escrito sobre Borges, ha dado conferencias sobre Borges, y me resulta muy interesante a partir de esto que acabo de decir de la biblioteca. Piglia reparte, divide los cuentos de Borges en dos. Porque Borges tiene una doble genealogía, un doble linaje, ¿no? Como la Argentina también. Ese doble linaje tiene que ver con la madre y con el padre. El padre es la biblioteca el inglés, la biblioteca en inglés, que él leyó desde los 9 años. El padre es la sensatez, lo lógico, lo geométrico, lo racional, y la madre es lo salvaje. La madre es lo íntimo, el pasado, lo autóctono. ¿Sí? El padre viene de la intelectualidad inglesa y la madre viene de los soldados de la independencia, de la lucha contra los indios, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un doble linaje que se manifiesta en Borges, que tiene que ver con la madre y con el padre, o que Piglia identifica, y me parece muy justo, con la madre y con el padre. En donde tenemos, por un lado, el coraje. La madre es Acevedo. Vamos a ver que el nombre Acevedo se repite en todos los cuentos del coraje en Borges. Siempre Acevedo es un salvaje, o alguien que muere salvajemente, ¿no? Como era el apellido de la madre. Y tenemos los cuentos de la deliciosa, geométrica, lógica, esos policiales como La muerte y la brújula. Clon no es un policial, pero tiene esta cosa así como está, digamos, como precisa. Y en uno se manifiesta íntimo, se manifiesta... En los cuentos del coraje se manifiesta íntimo, se manifiesta como una sentencia filosófica de lo salvaje, es como una defensa de lo salvaje. Los cuentos y las poesías de Borges están llenas de cuchilleros, y los cuchilleros no están escritos en contra de los cuchilleros, sino que los cuchilleros eran como algo necesario hasta que se transformaron en matones de comité, ¿no? Pero mientras lo que primaba era el heroísmo y la defensa propia, él lo ve como algo legítimo, él viene de ahí, inclusive en el indio. Y por otro lado está lo impersonal, lo racional, lo perfecto, el círculo, digamos, el círculo como figura emblemática, geométrica perfecta, ¿no? La muerte y la brújula. La muerte y la brújula, que es como una cosa así exacta, casi de relojería. Esto en cuanto a la temática de los cuentos, en cuanto a su expresión o en cuanto a su linaje como origen de lo que él quiere comunicar. Ahora, en ambas vertientes, en ambos linajes, está la perfección literaria. Está la coma en su lugar, está el texto compactado, está ¿cómo podemos decir? Está la belleza de las frases, esta idea de que muchos cuentos empiezan
me contaron en un velorio que tal le contó a no sé quién y que esto, que el otro, que esto pasó en tal, y lo pone en la realidad. Hay una idea de Borges de generarse como personaje de eso que va a contar. Probablemente está inventando todo lo que está diciendo, pero hay una idea de como de integrarse, sobre todo en los cuentos del coraje, pero también en los otros, como de integrarse de esto que estoy contando, en realidad me está tocando a mí. Y si me está tocando a mí, nos está tocando a todos, ¿no? Se me ocurre ahora una frase de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que se asocia con la de Junger que leí, que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Esta idea del destino, ¿no? Esta idea de la misión. Es decir, él quiere meterse en esa trama, meter su propia realidad en esa trama, y quiere meternos a nosotros también. Meternos a nosotros con un compromiso extra, más allá de la lectura superficial o de la primera historia. Bien. Iba a decir otra cosa y se me pasó, por leer lo de Isidoro. Bueno. Esto que dice Piglia de del doble linaje, él mismo encuentra en el cuento El Sur un cruce entre los dos linajes. Yo lo encuentro en más de un punto. Yo creo que está en El Sur, está en Historia del Guerrero y la Cautiva, que como habrán leído son dos cuentos en uno, o dos cuentos que se cierran como unidad cultural al final, o como unidad de destino al final. Creo que está en Funes el Memorioso, también. Creo que de alguna manera está en Emazún, del cual vamos a hablar después también. Creo que se mezcla más de lo que Piglia cree, lo digo humildemente. Él estudió mucho más a Borges que yo y seguramente lo leyó más veces. Pero hago esta aclaración porque me parece justo. Esta idea del hombre detective como Lonrot en La Muerte y la Brújula, o los hermanos Nielsen en La Intrusa, estos salvajes pelirrojos hermanos, hay un momento de su vida donde se desencadena toda su vida. Eso lo vamos a ver en todos los cuentos de Borges más allá de su linaje, ¿no? Bien. Hay dos o tres temas más, o dos o tres, antes de entrar a los cuentos, que quiero de alguna manera compartir con ustedes respecto a la calidad de la obra de Borges. Y no me quiero extender más, porque después analizar los cuentos y después abrir el juego para que ustedes pregunten o charlemos. Hablamos del clasicismo, hablamos del laberinto, hablamos de las metáforas, hablamos de las dos historias, hablamos de la decisión, de ese único momento que tiene sentido en la vida, que es el momento en el que uno definitivamente sabe quién es, que es un solo momento. Y esto se asocia mucho a lo que venía diciendo recién respecto al Borges que se mete en la trama acusando que esto se lo contaron y que esto en realidad yo fui parte, a mí me contaron en un velorio que tal y tal, está íntimamente relacionado con lo que dije primero, respecto a la mezcla de la realidad y la ficción. Infinidad de autores, filósofos, mitólogos, psicoanalistas, dicen que la realidad es mucho más que lo que vemos y lo que oímos, no es algo que inventó Borges, ¿sí? Muchas culturas creen que la realidad es lo que vivimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que soñamos, lo que pensamos, lo que imaginamos. Bueno, Borges era de esos. Todo es la realidad. No es que, es decir, yo para explicarlo, lo digo de esta manera, pero no es que él hace esta división. Él incluye dentro de la realidad toda idea concebible, humana concebible. Entonces, en esa toda idea humana concebible es realidad, es parte de la realidad.
Tal es así que Borges escribe en un momento que la realidad no influye en la ficción, como todos creemos. No es que, un poco en contra de del ejemplo que dio hoy Casares hace un rato, que a nosotros influye nuestro estado de ánimo, por ejemplo, o una situación familiar, o una situación, y eso lo volcamos en la literatura. En realidad es al revés, dice Borges. Esto es muy interesante. En realidad la ficción, la creación, es lo que va a influir en la realidad. Si yo escribo el cuento y después vivo en función de ese cuento que escribí, y de alguna manera demanda, metafóricamente, que nosotros hagamos eso. No al revés. Esto parece una locura primero, pero después piénsenlo. ¿Sí? Uno asocia la escritura, por ejemplo, de un poema a una desdicha amorosa. Entonces, cuando se calma, cuando se tranquiliza y cuando puede agarrar la lapicera y el cuaderno, pone en palabras, en verso, rima, estrofas, etcétera, ese poema como una especie de acotamiento, de obra de arte a partir de la realidad. Bueno, Borges dice que es al revés. Claramente es al revés, para él. Nosotros primero pensamos, primero creamos, primero teorizamos, primero leemos, sobre todo, primero leemos y después vivimos. ¿Sí? Bien. Hay otro tema central en la obra de Borges que tiene que ver con el mitologema del doble, con el doble. Si en Borges todo es doble, todo es número 2. Todo está partido, espejado. Todos los personajes están descompuestos en 2. ¿Sí? Hermanos, los hermanos Nielsen, en La intrusa, el asesino y el detective, Lonrod, el detective, y Scarlatti, el asesino en La muerte y la brújula. Es decir, siempre hay un espejo, siempre hay algo que se está duplicando, siempre hay algo. Y el tema del doble, el mitologema del doble, hace referencia a que hay un espejo y que hay un otro lado del espejo. Ese otro lado del espejo también es la realidad para Borges. ¿Sí? Hay otro lado del espejo, hay otra cosa. Si Borges, por ejemplo, Borges era agnóstico, Borges no tenía una fe religiosa, pero Borges creía que había otra cosa. No es lo que vemos, no es el jardín, la sierra, la puerta, es eso y otra cosa más. Hay algo más. Ese algo más es ese cosmos incognoscible, ese orden que laberínticamente él juega a alcanzar sabiendo que no va a alcanzar. Pero hay en su agnosticismo la idea de algo más. Ese algo más, eso otro, lo trabaja a partir del tema del doble. ¿Sí? El doble, inclusive la cantidad de espejos. La descripción arquitectónica simétrica. Los puntos de recorrido simétricos en La muerte y la brújula, por ejemplo. ¿No? Esta idea de la equidistancia entre los puntos que forman un triángulo equilátero, pero que después resulta que es un rombo. O sea, faltaba otro triángulo. ¿No? Todo esto, después anoten y pregunten si hay dudas, porque nos vamos a dedicar la segunda parte a explayarnos más con estas cuestiones. Después hay un tema con respecto al tiempo, ¿no? El terror de vivir en lo sucesivo, dice un verso de Borges. ¿Qué es el terror de vivir en lo sucesivo? El terror de vivir en lo sucesivo es que cada segundo que pensamos que estamos viviendo ya se escapó, ya fue antes. ¿Sí? Y el tiempo nos juega una mala pasada siempre. Y esto no es que lo escribía de viejo, lo escribía siempre, a los 20 años también. Es decir, esta idea del tiempo como algo irreal casi. Si hay algo irreal para Borges es el tiempo. Porque es algo que no se puede manejar de ninguna manera. ¿Sí? Por eso esta historia de la eternidad, digamos, toda esta idea y este juego de la eternidad, estas citas permanentes a Heráclito, el filósofo griego, a Platón, etc. Y después, para cerrar esta parte e ir de lleno a los cuentos, hay una cuestión en Borges muy interesante que tiene que ver con
está ligado a esto que acabo de decir del tiempo, de los tiempos, que tiene que ver con los precursores, ¿no? Con de dónde venimos, esta idea de la biblioteca. Yo leí a los 9 años a Cervantes, leí a los griegos, leí a Shakespeare, y yo construí mi mundo a partir de lo que leí. Pero no es una cuestión temporal, como dije recién, el tiempo no existe para Borges, o mejor dicho, es una falacia, sino que los precursores se van creando indistintamente con el tiempo. Hay un ensayo, creo que los precursores de Kafka, si está Gastón por ahí, se debe acordar, porque lo hablamos en algún programa de radio, donde él dice que es tan precursor Kafka de su literatura como su literatura de la literatura de Kafka, porque los lectores no leemos cronológicamente, como nos pasa con las películas, como nos pasa con las obras de teatro o como nos pasa con la pintura. Uno lee a Borges y después lee a Kafka. Uno lee a Borges y después lee a Sófocles, o a Shakespeare, o a Cervantes, o a Dante Alighieri. No necesariamente uno lee cronológicamente a lo largo de su vida. Y sin embargo, resignifica lo anterior con lo posterior, en términos cronológicos. Es decir, uno lee a Borges, entiende una idea y después encuentra esa misma idea en un autor que escribió antes de Borges. Y no es que Borges lo plagió, sino que nosotros, libremente, porque pensamos, porque reflexionamos, porque tenemos en cuenta esta segunda historia, porque ejercemos nuestra libertad como contempladores o como lectores artísticos, nosotros nos podemos tomar la libertad de leer en el orden que queramos y sacar nuestras propias conclusiones. No es una cuestión de plagio, no tiene nada que ver con esto, sino leemos a Kafka, hay una... En este ensayo, Borges cita 5 o 6 fuentes previas a Kafka que concluyen en la literatura de Kafka. Es decir, dice, este escritor, todos estos están reunidos en la literatura de Kafka, pero ninguno de los escritores se conocieron entre sí, no tenemos la garantía de que Kafka los haya leído, y gracias a Kafka, que fue el último de esa línea, podemos hacer esa relación. Porque si Kafka no los hubiera unido, esos 5 o 6 escritores no hubieran tenido ningún punto de unión. Entonces, esta idea de que la literatura está como entrelazada, el arte está como entrelazado, y esto está depositado en el lector, esto es como una exigencia tácita que se nos hace como lectores, es muy interesante, esta idea de los precursores. Digamos, los precursores pueden ser temporalmente anteriores o posteriores. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a los cuentos. Vamos a empezar por La muerte y la brújula. La muerte y la brújula es un cuento policial de estos de la, vamos a decir, del linaje de la biblioteca, con una geometría explícita, con una simetría perfecta. A Borges le gustaba mucho la simetría. Borges era un amante de la simetría. Con una geometría, con el tema de los espejos, las construcciones, y donde todo el tiempo se juega lo cerebral, lo erudito, lo pensante. Y donde también está el laberinto. Recuerden que hay 2 laberintos. El laberinto del Lonrod que busca o que de alguna manera intenta llegar a ese camino para encontrar a Scarlatti, y el laberinto final de ese lugar donde Scarlatti lo está esperando para matar. Pero hay otro laberinto, un tercer laberinto, que es al final cuando Lonrod le explica una teoría geométrica y le dice, vos en lugar de matarme acá, me tendrías que haber matado allá, el punto A, el punto B, el punto C, y Scarlatti le dice, bueno, la próxima vez que te mate, lo voy a hacer como vos me decís, pum, y lo mata. ¿Sí? Es decir, hay un tercer laberinto, una tercera idea que queda flotando para nosotros, porque inclusive se escapa de la ficción, se escapa de la narración. Scarlatti, digamos, es algo que no se va a poder dar, porque Scarlatti lo mata. Si recordamos, como nota de color, no es lo más importante del cuento, pero hay 3 muertes, y la cuarta es la de Lonrod. El segundo muerto se llama Acevedo.
que era un salvaje, un ex matón, no sé si recuerdan, pero el segundo muerto de las 3 muertes se llama Severo. Después hay un elemento muy particular que Borges trata, y que esto tiene que ver con sus lecturas. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Borges no leía los clásicos, los leyó todos antes de los 15 años, y los releía. Pero después Borges no leía literatura de moda, leía rarezas. Borges no era un lector fino que leía lo que había que leer. Él tenía su propio criterio. Él leía Las Mil y Una Noches, leía literatura oriental, leía literatura judía, le gustaba Chesterton porque era católico y en Inglaterra era una excentricidad. Leía literatura húngara, leía literatura irlandesa en una época que nadie leía literatura irlandesa, después se puso de moda. Leía literatura rioplatense, leía literatura norteamericana y mucha de la que en aquel momento era popular, despectivamente popular, y hoy son grandes autores, Chandler, Hemingway, Faulkner, Burnett, Salinger, etc. Dentro de ese contexto de lo que Borges leía, a Borges le interesaba particularmente la cuestión judía. No porque adscribiera a sus ideas, a su pensamiento, mucho menos a su fe, pero sí le interesaba la cábala judía o la ortodoxia judía en cuanto a ciertos mecanismos de investigación tradicional. Por eso el 4, ¿no? Digamos, la cábala judía manifiesta que el 3 es un 2 problemático, es un problema. El número 3 es un problema, se resuelve con el saber del 4. El saber del 4 es la conformación del cuadrado completo. Por eso, el final de La muerte de la brújula, ¿no? Si vamos más atrás y nos ayudamos con nuestro Marechal, que también escribió mucha y buena literatura fantástica, Marechal decía, el 1 es la unidad, lo completo, lo fijo, Dios, vamos a decir, para metaforizarlo, y con el 2 nace la pena, Adán y Eva, ¿sí? Cuando ya hay 2 es un problema. El 3 no soluciona el 2, problematiza el 2. El 4 soluciona todo porque vuelve a una especie de unidad. Esto Borges lo usa en todos los cuentos. Vamos a ver en Emma Suns, que es toda una diégesis judía. Todo un compuesto de personajes judíos, de tradiciones judías, ayuno, sábado, etc. ¿Sí? Bien. Aclaro que la cábala judía, la literatura israelí, o judía en diáspora, porque el Estado de Israel, cuando Borges leía, no existía todavía, la leía Borges nada más, fuera de la comunidad. Esto también tiene que ver con las rarezas de qué leía Borges, ¿no? De qué leía en los años 30, en los años 40, más allá de lo clásico, o lo que él consideraba clásico, eso que los hombres leemos con una misteriosa lealtad, etcétera, que leían. Hay un detalle para cerrar con este cuento y pasar a otro que me gustaría remarcar, que este cuento, por supuesto, pertenece al linaje de la biblioteca. Este cuento es de los racionales, geométricos, simétricos, eruditos, pero la erudición fracasa. La erudición fracasa, es decir, Lonrod entiende todo, pero lo matan. Y el asesino queda impune. Esto no tenemos que perder de vista, más allá del chiste final. ¿Qué quiere decir Borges con esto? O voy a arriesgar una interpretación. Y esto lo vamos a ver cuando analicemos el sur, ¿no? Que es como la mezcla de los dos linajes. Que la erudición sirve hasta cierto punto, pero después esa erudición hay que llevarla a la vida. Es un poco lo que hablábamos antes, no que la realidad alimenta el arte, sino que el arte alimenta la realidad, y el arte alimenta la vivencia. Entonces necesitamos esa vivencia, poner en práctica y salir de la biblioteca. Lo que no hace Lonrod es salir de la biblioteca, salir a la aventura, que es un poco sí lo que hace el personaje del sur. Que también lo matan, pero lo matan porque él quiere que lo maten.
O sea, hay una diferencia muy importante, que después lo vamos a ver. Es decir, lo erudito fracasa en tanto que no se transforma en vida vivida, que es mera erudición de biblioteca. Hay que salir de la biblioteca. Cosa que Borges, Jorge Luis, no sé si ha hecho, ¿no? Pero bueno, no importa, no me estoy encargando de analizar la biografía de Borges ni sus problemas personales o psicológicos, sino su obra. En su obra, él propone esto, de alguna manera. Bien. Paso a Emma Zoom. Después anoten preguntas y todo, que así hacemos los 5 cuentos y después abro el juego para conversar. Acá tenemos un cuento policial contado desde el punto de vista del asesino, donde Borges decía, y a esto lo siguieron mucho, no sé si él lo copió a alguien, es indistinto, no importa, lo que importa es la idea, que el cuento policial es mal llamado policial. El cuento se tendría que, digamos, el género se tendría que llamar género criminal. Literatura criminal, no literatura policial, porque no importa que haya policías, importa que haya un crimen. ¿Sí? Y en este cuento nos pone en el lugar del criminal, o por lo menos del criminal, la criminal, que se va a vengar de su padre con alguien que suponemos desde el punto de vista de ella que lo perjudicó y provocó su suicidio. Espero que todos hayan leído el cuento porque estoy hablando como si todos lo hubieran leído. Hay 2 o 3 cosas que me interesa rescatar como análisis de este cuento y espero no extenderme. Uno es, otra vez, el tema de la realidad. ¿Qué es lo real? Lo real es lo esencialmente cierto, no el dato. No importa, cuando hace el relato a la policía al final, Emma Sums, y dice, llegué acá, me hizo venir a trabajar un sábado, quiso abusar de mí, agarré un revólver y lo maté. Eso es esencialmente cierto, pero no es exactamente cierto. Es decir, Borges apuesta a lo esencial, no a lo literal. Lo que importa es la idea. Otra vez, de vuelta, la comparación entre ficción y realidad, si queremos, o el doble. Lo que le importa a Borges es la idea. Es decir, esencialmente lo que cuenta Emma Zoom es cierto. Lo que varían son 2 o 3 circunstancias y 2 o 3 nombres propios. Pero lo que cuenta es cierto. Ella pierde la virginidad. Ella es, entre comillas, abusada o se deja abusar, pero es lo mismo, por el marinero. Ella mata con razón, con razones, y ella hace justicia, de alguna manera. Entonces, esencialmente eso es cierto. Entonces, este es un elemento que se destaca de este cuento y que se destaca de toda la literatura de Borges, que lo que importa de la verdad como conocimiento, a lo que aspiramos cuando queremos conocer, queremos aprender, no es lo literal, no es lo que dice Wikipedia, ¿sí? Para hacer una comparación de estos tiempos, sino es lo esencial de esa verdad, que a veces se diferencia de lo literal. El segundo elemento que se me ocurre pensar a partir de este cuento es, bueno, lo que, antes de ir al segundo, repito la cuestión judía, ¿no? Es ella, su apellido judío, son todos judíos en la trama, ella hace como una especie de ayuno previo el viernes para matar el sábado, ¿no? El sábado es el día de festividad, el día ritual. Eso está claro. En el cuento no hay ninguna... casi que está todo puesto en la primera historia, ¿no? Pero hay una cuestión con respecto al tema, volviendo a esta cuestión de lo esencial, de la cuestión del doble. Es decir, hay cosas que aparentemente son de una manera, pero pudieron haber sido de otra. Entonces acá está lo doble también. Acá está la duplicidad, acá está el espejo. ¿Sí? Acá está las apariencias. Borges era, como toda buena literatura fantástica, alguien que trabaja con las apariencias. Es decir, hay algo que se nos muestra de una manera, pero tiene otra cara. Siempre tiene otra cara. Y lo último es el padre. Hay varios cuentos en donde la figura del padre
el padre como autoridad, en este caso a ser vengado porque le llega la carta de un amigo del padre de Brasil que se suicidó. Ella se tiene que hacer cargo porque no tiene esa autoridad presente que tenía hasta enterarse de el suicidio del padre. Es decir, el padre es la autoridad. Esto es mítico, ¿sí? Entonces, al no haber autoridad, ella se tiene que hacer cargo de esa autoridad. No hay, hace una referencia a la madre cuando se imagina, cuando piensa esa niñez juntos y todo eso, pero en realidad pensemos esto también, ¿no? Para entrar en contexto, porque Borges no elige nada por casualidad. Ella tiene 19 años, estamos en 1920, y es una chica que trabaja en una fábrica. ¿No? O sea, que se hizo cargo de su destino, que se hizo cargo de su independencia, probablemente, y no tan probablemente, porque está claro en el cuento, por cuestiones familiares, pues se tuvo que hacer cargo, porque la vida le deparó eso, pero en ese contexto pierde al padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ella no necesitaba perder al padre para ser independiente, ya era independiente. Digamos, ya no le quedaba más remedio que serlo, que salir a laburar, que parar la olla sola y que vivir en la pensión o en el departamento este que alquilaba con la amiga. ¿Sí? Pero la muerte del padre le hace hacer algo distinto que lograr esa independencia, que es lograr la autoridad. ¿Sí? Es heredar esa autoridad, porque no está esa autoridad. Bien. Pasamos a la intrusa. La intrusa es tal vez uno de los cuentos más salvajes, me imagino que todos lo leyeron, más terribles y por momentos asquerosos de Borges. Sobre todo por el trato que tienen los hermanos con... ¿cómo se llama esta...? Bueno, por ahí ustedes lo encuentran antes que yo. Pero quiero decir el nombre de la chica. Juliana Burgos. Y aparte me plantea una cuestión, la intrusa, porque más allá que es un título hermoso, porque está contado desde el punto de vista de los hermanos, volver a la vida de hombres entre hombres, esta idea del siglo XIX, de ese linaje salvaje, íntimo, campestre, donde después vamos a leer en el sur que en la llanura las cosas son más firmes y permanentes y duraderas, como que hay tierra firme, no hay un cemento construido arriba de la tierra, sino que es la tierra. Más allá de este hermoso título, la intrusa siempre me dio a pensar que se podría llamar de otra manera. Lo digo como una curiosidad, ¿no? Me parece que hay una idea de conceptualizar en Borges a tal punto que me tomo este atrevimiento. La verdad que es una caradurez lo que estoy haciendo, pero entiéndanme que tuve esta inquietud y lo digo, digamos, ¿no? ¿Qué sucede en la intrusa? No voy a ser más subjetivo con esto porque voy a arruinar a Borges y a la charla que estamos teniendo. Lo primero que hace Borges es hacer una cita bíblica falsa. ¿Sí? Empieza la intrusa y dice, Reyes, 2 Reyes, 1.26. El 2 Reyes, 1.26 no existe. Busquen en la Biblia, no existe. ¿Sí? Es decir, que ya hay algo desplazado. Y ojo que cuando cita Borges, después vamos a ver, cuando cita la carta a los Corintios, en otro de los cuentos, cuando cita bíblicamente o cualquier cosa, cita y uno busca la fuente y está. Esta no existe. El segundo libro de Reyes del Antiguo Testamento termina en el 1.25 y él cita el 1.26, que no existe. ¿Sí? Es decir, que ya hay como un desplazamiento que nos puede hacer pensar en que la realidad que está construyendo él es más real que la realidad, volviendo a lo del principio, para tratar de unir conceptos y no desperdigarlos. Tenemos lo bárbaro, tenemos lo salvaje, tenemos lo despiadado, tenemos el campo, tenemos la vida del siglo XIX, vamos a decir, las afueras de Buenos Aires,
cuando era campo, lo que hoy es el conurbano, pero en ese momento que era campo, 1870, 1880. Y tenemos el lugar de la mujer, de una mujer que es un estorbo, así está presentada para los hermanos. Si bien Borges toma distancia en la narración, el cuento está contado a partir de los hermanos. Digamos. O sea, no está contado en primera persona, porque él lo cuenta, que en un velorio le contaron, que el otro le contó, que el otro le contó, y parece que es cierto, porque después me lo confirmaron con otra versión, en Turdera, no sé qué. Bueno, la idea es que si bien no está contado en primera persona por ninguno de los hermanos, está visto desde ahí. Y ese estar visto desde ahí pone a la mujer como objeto. Cosa que me parece absolutamente genial como símbolo de lo que fue el siglo XIX. Y no solo en las afueras de Buenos Aires, sino en el mundo. ¿Sí? Objeto, objeto. No maltratada, un tanto despreciada, con unos derechos menos. Objeto. Y cuando es necesario quemarla, se la quema. Porque se la termina quemando. Bien. El abrazo final, que es tremendo, después del sacrificio, ¿no? O sea, después de sacrificarla, se abrazan y se vuelven a amigar. Es decir, necesitaban no solamente tratar a Juliana como una cosa, porque la compran, la venden, la van a buscar, digamos, sino que necesitaban quemarla, eliminarla, sacarla de ese mundo de hombres entre hombres. Y eso se corona con un abrazo final. No es así, no es lo que quería decir. Ese sacrificio necesario para los personajes logra la unión y vuelve al punto de partida antes de la aparición de Juliana. Recuerden que estos hermanos eran cuatreros, eran taúres, eran vendedores de ganado, hacían un montón de actividades, algunas legales, otras ilegales, pero vivían en un micromundo, vivían solos, nadie entraba a esa casa de 2 patios, 2 hermanos, 2 patios, siempre el doble, ¿no? Cuando aparece Juliana, y ahí sí le tengo que dar la razón a Borges que el título es perfecto, se intromete en esa realidad que teníamos, y el sacrificio final es la vuelta a esa realidad. Ese abrazo final es la vuelta al punto de partida. No es una superación, sino que es volver al inicio. Volver al inicio salvaje, claramente, no estamos hablando de ningún triunfo de ningún tipo. Tampoco Borges hace un juicio de valoración en esto, como sí lo hace con otros personajes salvajes. Isidoro Cruz, en El fin, la historia esta del negro y Martín Fierro, en La forma de la espada, en varios cuentos, en la historia del guerrero y la cautiva, hay una exaltación de lo salvaje. Acá no. Acá está la descripción nada más. Muy compactada en 2 páginas. Cuenta la historia de 30 años o de 10 años de estos personajes. ¿Qué más? Bueno, hay una nota de color, que ellos son pelirrojos, colorados, que ellos no conocen su destino danés o irlandés o escocés o escandinavo. Bueno, eso es lo salvaje. Después lo vamos a ver en Historia del guerrero y la cautiva. Es decir, para Borges, la Europa nórdica es lo salvaje. No Inglaterra, que se transformó en civilización. Pero lo que está fuera de Inglaterra y no pertenece al Mediterráneo es lo salvaje. Entonces, esa descendencia tiene que ver con lo salvaje. No porque sean rubios o pelirrojos o blancos, son más civilizados que otros que son morochos. De hecho, la chica es morocha. Es bella y la describe bastante a su favor, pero es morocha. Es autóctona. Estos no son autóctonos, son salvajes de otro tipo, vienen de otro tipo de salvajismo, de un salvajismo de siglos, no son salvajes criollos. Esta diferencia me parece muy sutil, pero muy importante. Bien. Vamos a los últimos 2, que son los 2 que más me gustan. El sur y Historia del guerrero y la cautiva. En el sur, como bien dice Piglia, se juntan los 2 linajes.
Y ahí hay un alter ego de Borges muy disimulado, porque el cuento comienza que Juan Dalman es el nieto de un pastor evangelista que vino hace 30 años a la Argentina, pero él ya es un porteño. Un porteño que es bibliotecario. ¿Sí? Y que es bibliotecario y tiene una enfermedad que no le encuentra la vuelta y que no se sabe bien qué es y lo tienen que internar. Y se asusta. Pero no se asusta solo porque está enfermo y se puede morir, sino por cómo se va a morir. Y sueña con otra muerte. Ahí está lo fantástico. El otro mundo, lo otro. Sueña, o más que sueña, desea morirse como un valiente, a cuchillazos. ¿Sí? No tiene el contexto de los Nielsen en La intrusa, es decir, no vive en ese contexto salvaje, cruel, de las afueras de Buenos Aires, sino que vive en plena ciudad de Buenos Aires, en el presente del cuento, en 1940. Entonces lo que tiene que hacer es un traslado. Y le estaban diciendo, cuando termina la enfermedad y lo mandan a su casa, le vendría bien irse al campo. Y él estaba, hacía varios años, pateando la posibilidad de hacerse cargo de un campo que tenía en el sur. Atención con la palabra, porque es el título del cuento, pero tiene otro significado, como todo en Borges. Hacerse cargo de un campo que él le había heredado y que nunca iba, y siempre encontraba una excusa para postergar. Entonces, ese viaje que él hace al sur, ese viaje donde la tierra es más firme y más antigua, es un viaje al pasado. Ese viaje al pasado ahí va a recuperar esa idea del coraje y va a elegir su muerte. Esto me parece que es fundamental. Es decir, él elige su destino. Esto, elegir su destino, solamente puede surgir de un cuento de Borges, porque casi elegir y destino son casi contrapuestos, pero él elige su destino. Y se da esta escena en el bar, en la fonda esta donde lo provocan, esta idea de la posibilidad de batirse a duelo, a cuchillo, con uno de los provocadores. Volvemos al final, o alguna de las cosas que yo interpreté del final de La muerte y la brújula. Acá la erudición se transforma en aventura. Es decir, él no se queda en la biblioteca. No es que se compone de su enfermedad, se va a su casa y va a trabajar a la biblioteca. Él sale a la aventura. Eso que leyó, eso que aprendió, eso que soñó, eso que anheló, lo va a buscar. Y esa búsqueda es necesariamente hacia el pasado. Como lo que hace Borges cuando escribe pensando en lo que leyó. Viaja al pasado. Por otro lado, no podemos viajar a otro lado, ¿no? Al presente no se puede viajar porque el presente se nos escapa a cada segundo y al futuro es prácticamente delirante. Entonces, vamos a hacer viajar al pasado. Cuando él está, inclusive hay un juego con el tema del tiempo, cuando está en Constitución esperando el tren y se encuentra con un gato, y Borges describe que el gato vive en una eternidad porque no tiene la idea de lo sucesivo. Bueno, lo que va a buscar él es eso. Él va a buscar ese viaje al pasado, esa tierra que es más antigua y más firme, que tiene que ver con los orígenes. Es decir, abandona el linaje del padre para ir a buscar el linaje de la madre y morir dignamente. Que tal vez es lo que no pudo hacer Borges, qué sé yo, como persona. Pero ya estoy aventurando, no lo sé. Entonces está en la fonda, lo provocan y él no se deja provocar. Y después de vuelta y no se deja provocar. Hasta que lo llaman por el nombre. Cuando lo llaman por el nombre, dice, señor Dalman, ahí me tengo que hacer cargo, soy yo. Están nombrando a mi herencia, están nombrando a mi sangre, están nombrando a mi pasado, están nombrando lo que yo vine a buscar. No me están nombrando a mí, individuo. Están nombrando a toda una cadena de tradición que termina en mí y que yo me tengo que hacer cargo. Hasta que no lo nombran, él no salta. Y hay un personaje muy curioso que está como agachado, arrinconado, acostado abajo del mostrador, que es como un viejo gaucho que está ahí perdido, un tipo que cuando él se hace cargo del nombre, le dicen al provocador, miren, no lo va a matar, está desarmado. Entonces este hombre que está ahí abajo
le tira un cuchillo. Y ahí está la mezcla del destino y el libre albedrío. Ahí está elegir el propio destino. Es decir, por un lado le nombran su sangre y por otro lado le ponen en la mano el cuchillo para defenderse. Entonces él tiene que ir a morir. Porque claramente Borges no lo termina el cuento, es decir, no lo termina. Dios, perdón. No es que no lo termina, sino que no describe la muerte, pero sale afuera y sin ninguna esperanza porque no sabe ni manejar un cuchillo. Pero va a morir con el cuchillo en la mano, va a morir a cuchilla, va a morir como murieron sus antepasados, va a morir en la aventura, va a morir en el sur, va a morir en el lugar donde murieron sus antepasados y va a morir de la forma que murieron sus antepasados. No como un cobarde en un hospital por una enfermedad que no sabemos bien qué era, ni él sabía qué era. ¿Sí? Entonces él elige su muerte. Esto es fundamental, esto lo vamos a ver en muchos otros textos de Borges. Elegir la muerte, es decir, si algo sabemos en esta vida es que vamos a morir, otra certeza no tenemos. Bueno, ¿qué mejor que elegir la propia muerte? Esto lo plantea Borges inclusive en un ensayo muy interesante. Bien, ¿qué más del sur? Bueno, el doble, la doble existencia, el doble linaje. Él está todo el tiempo tironeado. Se lleva las 1001 noches en el tren, pero no lee, porque prefiere ver el atardecer. Es decir, está tentado por leer, porque tiene el ejercicio de leer, porque anda con un libro para todo, pero quiere ver la llanura. ¿Sí? Él quiere ir al principio, antes de la enfermedad, él quiere ir al sur y quiere ir a lo salvaje y quiere ir al pasado, pero lo retiene la ciudad. Todo el tiempo está tironeado por lo doble, hasta que él se define. ¿Y cuándo se define finalmente? Cuando lo nombran. Dalman, listo. Cuando dicen Dalman, él pone el pecho. ¿Sí? Y un dato más que lo tenía anotado, menos mal. El que lo arma, el que le tira el cuchillo, esa especie de gaucho, es su propio pasado. Es decir, el que le tira, el que lo arma, el que le tira el cuchillo para que se defienda, es una, simbólicamente, si queremos, es un antepasado de él. Es decir, es alguien que quedó ahí atrapado en ese pasado y que no pudo ir a la ciudad y transformarse en bibliotecario, quedó ahí. Entonces es quien lo socorre para que se defienda. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al último. El último es Historia del guerrero y la cautiva, que son dos historias en una, ¿no? El alemán, Droctu, que viene en una de las dos invasiones que hubo a Roma, una en el siglo IV y otra en el siglo VI, como bárbaros salvajes a conquistar Roma, y la India inglesa, es decir, mejor dicho, la inglesa que se transforma en India porque adquiere otro grado de civilización, otro grado de comodidad o se adecua a otra cultura. En un momento dice Borges, para cerrar la idea de los dos y después describo un poco cada uno de los casos, el arrebato de un ímpetu más hondo que la razón y que los dos acataron ese ímpetu que no hubieran podido justificar. Esto es, algo, eso otro, que no se puede justificar. Es decir, ¿por qué Drocfu se vuelve romano? Por un impulso del que está completamente seguro y según Borges no se arrepintió nunca. Y nuestra civilización, toda nuestra civilización, desciende de esos Drocfu. ¿Sí? Y lo que le pasa a la inglesa india es lo mismo. Es decir, ella no puede explicar por qué bebe sangre del piso del animal, por qué teniendo la oportunidad de la abuela de Borges ¿cómo decirlo?, de civilizarse, entre comillas, o volverse a Inglaterra, aunque sea simbólicamente, ella acata su ímpetu. Es decir, eso otro que no es racional. Y que nos recuerda a Borges, por otro lado,
que las decisiones que tomamos en la vida no tienen nada que ver con lo racional. Esto es una interpretación mía, pero nada de lo que tomamos en la vida tiene que ver con lo racional. Creemos o después lo justificamos, pero en general es un ímpetu, un arrebato, a veces más controvertido que otras, que nos hace hacer las cosas. Esto es un juicio personal, pero en la literatura de Borges es clarísimo. Lönnrot no tiene necesidad ni siquiera de investigar el crimen de la muerte y la brújula porque no es el detective indicado, se mete. Es un ímpetu. Ni siquiera le corresponde. ¿Sí? Emma Sum no tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y el guerrero germano, mucho menos hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué ve este guerrero cuando llega a Ravenna? Ravenna después inclusive nos ayuda simbólicamente Borges porque hace que esto transcurra en Ravenna, que está basado en un hecho histórico, pero bueno, a lo Borges, ¿no? Desfigurándolo un poco de acuerdo a sus conveniencias. Pero Ravenna es el lugar de destierro de Dante. Y después inclusive estudia una especie de genealogía de Dante, que tal vez Dante Alighieri es descendiente de este converso. Él dice que no es un traidor, es un converso. Porque se pasó de lo bárbaro a lo civilizado. ¿Qué es lo que ve Dropwood? Leo este párrafo que me encanta leerlo y que lo leo siempre. Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro. Era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravenna, y ahí ve algo que no ha visto jamás, que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas lo impresiona por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja cuyo fin ignorásemos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Es decir, lo que él ve es la civilización, esa idea de orden. Se encuentra con algo que es universal, que es arquetípico, que es mito. Se encuentra con el mito. Él no tenía el mito, él era leal a su capitán, a su tribu, era un buen soldado, y se convierte. No fue un traidor, los traidores no suelen expirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso, dice después. Bien. A uno, porque es simétrica esta cuestión de uno que entra a la civilización y otro que sale, el cuento, también acá está el tema del doble. A uno lo atrae por ímpetu la civilización y a otro lo atrae la barbarie. ¿Sí? Es decir, la cautiva se enamora del capitanejo, se enamora de la poligamia, se enamora de la sangre del caballo, de beber sangre del caballo, se enamora de cierta práctica salvaje, vamos a decir. ¿Sí? Pero por ímpetu, porque encuentra ahí algo que tiene que ver con su deseo. ¿Sí? Y los dos, Borges cierra el cuento de una manera maravillosa, los dos, al final, la figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecernos antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató el ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón. Y los dos acataron ese ímpetu y no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola y la misma? El anverso y el reverso de esa manera que son, para Dios, iguales. ¿Sí? Entonces, la idea es el mecanismo. ¿Sí? Por supuesto que para Borges la civilización es Roma, ¿no? Hay un cuento donde hablando en contra de los nazis, dice que es una imposibilidad ser nazi, ser vikingo, ser piel roja y ser no sé qué, porque o sos romano o no sos nada. O sea, él tiene una idea de lo romano como tradición, pero más allá de esa idea,
lo que cuenta acá es el ímpetu. Porque puede ser al revés. Puede ser que uno se vaya de esa tradición que él considera tal, pero que encuentre en ese otro lugar lo mismo que encontró aquel que arribó a esa tradición. Y son las dos caras de la misma moneda. Otra vez el doble. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá corto y abrimos preguntas, consultas, opiniones, debates y juguemos entre todos, digamos, no se vayan. Lo que más me interesa a mí es escucharlos a ustedes. Ustedes me escucharon a mí, ahora yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Cómo y yo contesto? Bueno, ahí hay una pregunta. Ahora abrimos de a uno pero ahí me lee Mariela una pregunta respecto a si sus personajes son lo que él hubiera deseado ser. Yo creo que sí, pero esto ya es muy subjetivo porque tendríamos que saber qué es lo que él deseaba, ¿no? Y como yo siempre digo, el autor es el autor y la persona que está atrás del autor no la conocemos, digamos. Con Borges, escritor, convivo, vive en mi casa. Ahora, al señor Jorge Luis Borges, como él mismo se duplicaba, no tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces es más una intuición lo que uno puede decir, y decir, no, bueno, uno se imagina que entre estos dos personajes él le hubiera gustado ser más como la madre que como el padre, pero en realidad era más como el padre. ¿Sí? Esto también, por ahí es un truco, porque Borges era muy tramposo, en el buen sentido, y de alguna manera nos está diciendo que aunque no queramos, siempre somos como el padre. ¿No? De alguna manera, repetimos, si no me equivoco, está mi padre justamente escuchándome en esta charla, aunque no queramos y aunque nos escapemos, terminamos siendo igual a nuestro padre. Esencialmente igual. ¿No? Es casi fuera. Y eso, me parece que eso es un poco lo que Borges deja fuera de campo. Porque si lo haría explícito, nos obligaría a pensar o a hacer como él lo estaría diciendo. Pero esto es una interpretación. Porque me puedo equivocar. Me puedo equivocar en cuanto a lo que yo pienso y me puedo equivocar en cuanto a lo que creo que Borges dice. Bueno, en todo lo que dije me puedo equivocar, por supuesto. Pero digo, lo otro estoy un poco más seguro. ¿Qué más, María? ¿Querés leerme o querés pasarme por escrito? Bueno, ¿alguien quiere, haciendo así, y habilitamos de a uno el micrófono? Bueno, acá me llega una. Hay una intención, tiene que ver con la pregunta anterior, hay una intención de Borges de querer ser como los personajes. Es decir, también hay un anhelo. Así como en otros escritores, por ejemplo Marechal o de Nevi, los personajes no es que sean ajenos a él, pero como que son un rebajamiento. Borges da la impresión, en algunos cuentos, sobre todo en los cuentos, por supuesto los ensayos, la poesía y no, pero sobre todo en algunos cuentos da la impresión que él le gustaría ser como ese que está describiendo. Hay como esto le puede pasar a cualquier escritor, digamos, ¿no? Pero como más claramente, como más, como un deseo así profundo. No sé si contesté a quien me pasó esta pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que te estoy viendo? Porque no sé si... no sé si ver el chat, si me voy a mezclar todo. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Alta. Dale. Sí, hola. Quería... sí, Laura, te escuchamos. Sí, gracias. Quería explorar más eso que dijiste sobre el sur
cuando te referiste que Borges en ese cuento daba la idea de el coraje, que veía la muerte como una especie de, el tener coraje como para, se dio cuenta que quiso irse, ¿no? El personaje. Yo lo veía como una forma de liberarse, pero no por valentía, por ganas de ser más valiente, sí, no por valentía, sino para liberarse del encerramiento que le producía estar atrapado en un hospital, que prefería estar libre en la naturaleza. ¿Qué opinas al respecto? No, yo creo que, a ver, él elige una de las dos muertes. Si Borges se puede dar el lujo, en general nosotros cuando nos dice cómo te querés morir, uno dice de ninguna manera, ¿no? Es una respuesta más torpe que las que hace Borges en general, porque morir nos vamos a morir. Ahora, Borges dice, salieron y si en Dalman no había esperanzas, tampoco había temor. Entonces, él tiene esa valentía, él no tiene miedo, porque él sabe que va a morir, como quien tiene una enfermedad terminal, se lo dicen y le quedan 5 minutos de vida, él sabe que va a morir, pero está conforme con esa muerte, no quiere otra. Entonces, hay una cosa de coraje, que por supuesto, mi interpretación está apoyada en un montón de otros relatos, pero acá claramente lo dice, en Dalman no había esperanzas, pero tampoco había temor. Si él fue Pancho, sabiendo que iba a morir, pero aceptó el desafío. No como un temerario suicida, sino como una persona que acepta su destino. Perfecto, gracias. A vos. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí me pasan una. Hola, Sí, soy Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quiero aportar un poquito más en este cuento del sur que es tan interesante, que me llama mucho la atención, creo que a todos, porque como bien decís, Alberto, él se ha puesto un poco ahí, Borges, él mismo, digo. Por ejemplo, les cuento como una anécdota, y por si no lo sabían, la escena en que se golpea la cabeza subiendo las escaleras es real, es lo que le sucede a él y por lo tanto la ceguera se empeora. No sé si, Alberto, creo que no lo contaste, pero creo que lo sabes por tus gestos. Bueno, la escena esa que sucede en que él tiene el libro de las 1001 noches y sube corriendo las escaleras y se golpea la cabeza contra una ventana abierta, es real, eso sucedió, y es por lo cual él empieza a empeorar con esa septicemia, empieza a empeorar la ceguera, y por eso empieza como esa etapa de ver solo los amarillos, famosa de Borges. Entonces es muy interesante relacionar todo esto que están diciendo acerca de su elección, de quién quiere ser, etcétera, y ese hecho que lo marca tanto a él de cortarse la cabeza, de abrirse la cabeza y empezar con el periodo de la ceguera. Era ese aporte también de ver un poco cómo refleja su biografía, partes de su biografía en los cuentos, que es muy interesante. Por ejemplo, otras cosas así como para buscar, en La intrusa aparece un autor que es Santiago Dabove, que él lo nombra al principio, que es quien le relata. Ese autor lo leía Borges, no es muy conocido, pero es un autor real que existió, que terminó creo que en un neuropsiquiátrico, o sea, es como para ir rastreando cosas que en esta doble historia que contabas, Alberto, desde el principio, como una historia lineal, superficial, argumental, y otra historia que queda por debajo, que es ir analizando nosotros como lectores, que lo que buscaba Borges es lector activo, buscador, curioso, que era él, digamos, y buscar esas referencias tan chiquitas que deja como pistas para entender esa segunda historia. Y para encontrar esto de los dos linajes, que está buenísimo también,
Y es ahí donde nos deja las pistitas para ir buscando dónde están esos dos linajes. Que como vos, Alberto, estoy de acuerdo que lo encuentro en un montón de cuentos y no solo en los que refiere Piglia, etc. Me encantó, la verdad, la selección, me parece muy buena la selección de cuentos que hiciste. Yo soy profe de lengua y lo di para mis alumnos. Hoy no se pudieron conectar porque, bueno, son jóvenes, adolescentes, pero hemos estado leyendo los mismos cuentos y analizando un montón de estas cosas a ellos, y te agradezco porque para San Luis es un aporte muy interesante. Gracias. No, gracias a vos, Cristina. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con vos. Conocía la anécdota del golpe en la cabeza. Borges era así de torpe porque, como el personaje de Dalman, encontraba una edición de un libro que estaba buscando por ahí hace 10 o 15 años y Exacto, no veía, sí. Por ahí lo atropellaba un colectivo por no mirar para cruzar. Y está buena la idea, porque ahí está también cómo transformamos la experiencia en mito, ¿no? Es decir, cómo pasamos de lo subjetivo al objetivo, cómo pasamos de lo particular a lo universal. Se parte la cabeza en dos. Partirse la cabeza es doble, es decir, es recordarnos que estamos en dos mundos a la vez. Es decir, ¿por qué utiliza eso? Podría haber utilizado otro momento de su biografía, pero utiliza ese momento porque ya, entonces, a partir de esto que vos contás y de algunas de las cosas que yo conté antes, podemos entender que Borges hubiera querido, al menos metafóricamente, terminar como Dalman, ¿no? Voy a leer... Y aporto un poco más antes de que sigas con otra cosa. Dale, y fíjate vos, con esta interpretación que estás haciendo, esto de que él no eligió la ceguera, pero era una cuestión hereditaria. Como que ahí estaba también el tema de los dos linajes, porque abrirse la cabeza, esto de elegir el destino, son cosas que tal vez para uno dice, yo no elijo el destino, pero él en ese cuento pudo elegir, en el cuento, en la realidad no elegimos el destino, no elegimos cómo terminar, no elegimos ser ciegos, en el caso de Borges, me parece que va ahí también, que es una cuestión hereditaria que empeoró con el eje puntual de la ventana, pero bueno, ahí está lo interesante de Borges, ¿no? De cómo se plantea ante la posibilidad de elegir. Ahora sí, corto. Bueno, sí, bueno, la herencia es eso, y Borges lo trabaja en ese sentido, es decir, heredar enfermedades, heredar dinero, heredar problemas, heredar deudas, heredar eso es la forma que tiene Borges de, al revés, darnos un valor simbólico mucho más importante a la herencia. Digamos, en realidad, tanto las enfermedades como las deudas, como las propiedades que uno puede heredar, son un símbolo de otra cosa que heredamos que está más allá. ¿Sí? Por eso es tan importante la herencia, no por lo inmediato. ¿Sí? Entonces Borges no valora porque heredó la diabetes o porque heredó la biblioteca concreta, los libros, las páginas, los anaqueles, sino porque eso representa otra cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a leer algunas cosas que tengo acá. En el sur, personaje. Sí, bueno, el tema de las mil y una noches es la duplicidad, o mejor dicho, la duplicidad vuelta a unidad del cercano Oriente con Occidente, ¿no? O sea, cuando el imperio estaba unido, era todo uno. Y llegó un momento que se dividió. Y después de que se dividió, en la Edad Media, empezamos a guerrear Medio Oriente con Occidente hasta hoy. Y esto sigue, aparentemente para largo. Entonces, la idea de las mil y una noches es como una especie de integración o de pensar desde el pasado. Pensar desde el momento fundacional mítico en donde estábamos unidos. A Borges le encantaba las mil y una noches. Y siempre, no solo en el sur, hay un personaje que está leyendo las mil y una noches o él hace una referencia a las mil y una noches. ¿Por qué Lonrod va solo al final de La muerte y la brújula? ¿Por qué no va con policías? Bueno, tiene que ver con estas decisiones que toman los personajes. Es decir, el personaje no era el detective que estaba investigando eso. De hecho, ya estaba acá prácticamente fuera del caso. El caso ya estaba resuelto en un punto. Él va a que lo maten. Él va ahí también hay una cuestión de soledad casi soberbia, de que él solo tiene esa novedad, él solo llegó a esa conclusión,
entonces él solo va a ir ahí a que lo maten, no va a compartir ese saber, ¿no? Que también es el riesgo del saber, ¿no? La soberbia y el no compartirlo, el no poder comunicarlo, el no poder, o el no querer comunicarlo. Y acá tengo una más. ¿A qué hace referencia el sur? Bueno, el sur es una palabra que Borges usa mucho. Bueno, en el cuento es el sur porque el lugar donde va a morir este hombre, donde tiene los terrenos estos de los que se va a apropiar, están al sur de la ciudad. El sur es porque es el pasado, su pasado Acevedo. Y el sur es también porque es una mirada de Borges. Muchas veces se lo critica a Borges por su mirada inglesa, pero Borges es un extraordinario escritor argentino. Argentino antes que escritor. Nada más tiene una mirada que algunos podemos no coincidir, pero él ve el mundo desde la Argentina y él tiene una idea de la Argentina. No es simplemente un colonialista, vamos a decir, para ser suaves. Él tiene una mirada de la Argentina y ese sur, la palabra sur, significa, más allá de los campos que alguna vez tuvieron sus descendientes maternos, o sus ascendientes maternos, en realidad el sur es el lugar en el mundo, es su lugar en el mundo. Hay un detalle biográfico que no conté, porque no conté mucho detalle biográfico, pero que es muy interesante. Borges, de muy joven, a los 22, 23 años, hace un viaje por Europa con sus padres, y después cuando vuelve empieza a escribir. Vuelve en el año 23, 1923, hasta después, mucho después de quedar ciego, y empezar a trabajar en Estados Unidos dando clases de inglés. A mediados de los años 60, Borges estuvo 45 años sin salir de Buenos Aires. Borges estuvo 45 años sin salir de Buenos Aires. Cruzaba la General Paz para ir a dar una charla a Chivilcoy, o a Turdera, o a Avellaneda, o a, no sé. Pero no, Borges no salió de Buenos Aires durante todo ese tiempo. Es decir, y no era que no tenía posibilidades de hacerlo. O sea, todo lo que Borges conoce, lo conoce a través de los libros. Porque después, cuando pudo salir, ya no lo veía. Perdón la ironía, pero... ¿Sí? Dale, decime. Celeste Herrera nos dice, me parece muy interesante ver también esta idea de la dualidad o de la dicotomía en el título del sur, ya que considero que el sur tiene doble interpretación de acuerdo a nuestra cosmovisión, nuestras enciclopedias o nuestras lecturas. Creo que como argentinos comprendemos al instante a qué se refiere con el sur, pero quizá un lector de otro país no. Bueno, la segunda historia, todos escucharon la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta de... Bien. La segunda historia que demanda una lectura, un cuadro, una obra de teatro, una ópera o una película, la segunda historia tiene que ver con la formación cultural de quien lee la segunda historia. No se puede hacer adivinanzas. Digamos, es por un lado el ejercicio de la libertad de querer hacerlo, el que quiere indagar, el que no se queda con la superficie, no está, nada es obligatorio, como decía el mismo Borges, el placer no puede ser obligatorio. Pero una vez que indagamos con lo que somos. Ahora, si bien indagamos con lo que somos y cada uno trae su background, cada uno trae su bagaje cultural, o sus ideas, o sus pensamientos, o sus lecturas, para seguir con Borges, también Borges es muy universal. Y esa idea de sur, en términos conceptuales, la puede entender cualquiera, hasta un japonés. Porque sur, norte, este, digamos, lo hay que traducir en japonés, ¿no? Si no, la palabra sur no creo que la entienda. Pero conceptualmente lo puede entender. Lo que tal vez no entienda íntimamente, y nosotros indagando un poco más sí, porque venimos de ahí, porque la pampa húmeda es lo que habitamos, aún los que nacimos en Buenos Aires, yo hace muchos años no vivo en Buenos Aires, pero Buenos Aires era un suburbio de la pampa húmeda que un día se edificó arriba de la pampa húmeda también, es decir, los que venimos de ahí sabemos que ese es el lugar íntimo, el lugar criollo por excelencia, sobre todo las afueras, y que tiene que ver con la definición de sur. De sur respecto a Europa, respecto a cierto lugar pseudo civilizado, y sobre todo de sur como concepto en el siglo XIX. Porque una cosa es el Imperio Romano y otra cosa es el siglo XIX. El siglo XIX, que es el siglo colonial inglés. ¿Sí? Porque aún Borges, con una mirada inglesa, no descuida
ni corre, ni esconde la política colonial inglesa del siglo XIX. Él se hace cargo y él se pone acá, con los cuchilleros. No se va allá a conquistar Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, India y todo lo que conquistó Inglaterra en el siglo XIX. Él se queda acá con los cuchilleros. Entonces, eso también es una decisión política o una mirada política. ¿Sí? Pero la interpretación tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de interpretar. Insisto, primero con la libertad de querer hacerlo. Y segundo, con lo que uno tiene. Cada uno tiene lo que tiene, o lo que supo conseguir, o lo que el destino le dio para seguir a Borges. Digamos, no. Pero yo creo que es muy universal Borges, ¿eh? Creo que es de los escritores más universales de todos. No porque concentre en pocas páginas un cuento de cuchilleros en el siglo XIX, en la pampa húmeda argentina, no lo puede leer un chino, un japonés, un norteamericano o un dinamarqués, ¿eh? A mí me parece tal caso que es al revés, que a nosotros nos cuesta leer lo que escriben los dinamarqueses, daneses, o lo que escriben los japoneses. Pero a ellos no les cuesta leer a Borges. De hecho, Borges se ha traducido a 70 idiomas, ¿sí? Y se siguen vendiendo los libros Borges en todo el mundo. Por algo es. Más allá de la fama y toda esta cuestión exitista, capitalista, liberal. ¿Sí? Alberto, Julieta Müller nos dice, en La muerte y la brújula me llama la atención esta primera búsqueda de sentido trascendental o filosófico a las muertes a través de la idea de los nombres de Dios, cuando realmente se trata de una emoción tan simple y poco trascendente como una venganza. Es parte de su humor irónico. Bien. Esto me remite a lo... Todos escucharon la pregunta, ¿no? Sí. Esto me remite a lo primero que dije con respecto a la visión cosmológica de Borges y el laberinto, que es como una especie de juego, de tránsito hacia un lugar en el que no vamos a llegar, por lo menos no vamos a llegar en vida o vamos a seguir con la duda. En La muerte y la brújula se está buscando el nombre de Dios, pero Borges no cree en Dios. Entonces eso que se está buscando es una especie de juego erudito, como si él estuviera en la biblioteca del padre a los 12 años, de alguna manera. Entonces, ese juego erudito después se transforma en una cuestión casi sentimental, o más mundana. Eso que era buscar el nombre de Dios, en realidad, después se vuelve algo más simple, o más de los sentidos. O sea, era algo trascendente como propuesta, como dibujo, como construcción, la geometría, el triángulo, el saber del 4, los nombres de Dios, el teólogo el teólogo judío, no sé, tiene un nombre que ahora se me fue. Hay toda una cosa trascendente, como que la ayuda a la búsqueda trascendente, pero es un saber erudito que nos va a llevar a algo, vamos a decirlo, bajamente carnal. Porque, o de ímpetu, volvemos para unir es el ímpetu, digamos. En definitiva, lo que quiere él es demostrar que resolvió el coso y morir ahí, en ese lugar simétrico, en ese laberinto, lleno de espejos cruzados. ¿Se acuerdan cómo está construida esa casa en el sur también? ¿Se acuerdan que era un triángulo que termina en el sur? ¿No? Otra vez. Unimos todo. Por una motivación, vamos a decir, terrenal o mundana. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, opinar algo? Laura dice, en el sur dice ciego a las culpas. Indirectamente me pareció que usa la palabra ciego como anticipo antes del accidente y de la ceguera. Sí, digamos, es medio adivinatorio eso. A mí me interesa la frase completa que dice, ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las más mínimas distracciones. Eso dice la frase completa. Puede ser que utilice la palabra ciego en términos biográficos, porque aparte al mismo Juan Dalman pierde la vista, pierde la capacidad de ver y de ver más allá en su internación, en su convalecencia. Pero lo que interesa es que cuando uno se distrae, el destino es despiadado. Eso es lo que dice la frase completa. Entonces, ciego a las culpas, cuando decimos, no, nosotros está todo bien, vamos que está todo bien, bueno, blue, acá. Eso es un poco lo que dice la frase. Y lo que de alguna manera le pasa a él,
en ese momento del cuento, que pega el golpe porque está distraído. No es lo que le pasa después en el sur, esto es lo que le pasa en la ciudad. ¿Sí? Ciego a las culpas, estaba en la ciudad. En el sur no, en el sur estaba abierto a las culpas porque estaba abierto a la herencia, porque se había encontrado con su pasado, porque se había encontrado con su herencia, se había encontrado con su nombre. Lo llamaron Dalman. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Qué más? Ale Abertman nos dice, para el cuento La intrusa, con respecto a la historia real versus la adaptación que hizo Borges, ¿se sabe si la etnicidad de dos hermanos, europeo nórdico, y de la mujer mestiza nativa, es parte de la adaptación? ¿Algún análisis desde el punto de vista de introducir la temática de opresión a nativos por parte de los inmigrantes colonizadores? Pregunta de Rosario. No creo que venga por ahí, porque inclusive Borges se encarga, en esa cosa compactada y sintética, de aclararnos que ellos son descendientes, tal vez de irlandeses, tal vez de dinamarqueses, pero no lo saben. Es decir, ellos no son inmigrantes que saben que son inmigrantes. Entonces ellos son pelirrojos y gringos de piel, pero ellos no saben que son inmigrantes, no están ejerciendo un rol de inmigrantes. Ellos son, en ese sentido, están igualados con Juliana Burgos, con la chica. No hay una cuestión de explotación. La cuestión de explotación es el mundo de hombres entre hombres, es esta cosa salvaje, y es esta especie de pacto de hermanos que son dos, pero que son uno. Otra vez el doble. ¿No? Se llaman igual, tienen dos nombres, Nielsen y Nelson, o sea, tienen dos nombres, los llamaban de una manera, los llamaban de otra. Los dos quieren a la misma chica, los dos se enamoran de la misma chica, los dos matan a la chica, los dos se sacan de encima de la chica y los dos se abrazan. Es decir, esta idea de que es uno. Pero ese uno, ahí está la idea del cuento, no tiene que ver con una cuestión de inmigrante porque aparte Borges no se... Estos cuchilleros, este mundo de cuchilleros, este mundo en la mayoría de los cuentos, puede haber una excepción que se me esté escapando, pero son autóctonos, son criollos. No son, digamos, cuando empieza la primera inmigración italiana, los cuentos de Borges ya ahí no transcurren. Cuando viene la gran inmigración italiana, son hijos de españoles o nietos de españoles o bisnietos de españoles. O ocasionalmente de Irlanda, de Dinamarca o de algún país raro como el caso de estos Nielsen. Pero en general son inmigrantes que no saben que son inmigrantes o que ya olvidaron esa condición de inmigrante. No son recién llegados, no es que recién se bajaron del barco. Porque se encarga de decirlo Borges, que ni siquiera saben de dónde vienen. Y ni siquiera Borges lo puede determinar, creo que dice Irlanda o Dinamarca o no sé qué, no me acuerdo ahora los dos países. Pero ni siquiera lo puede determinar Borges y es una manera estilística de decirnos que ni ellos saben. Entonces, no hay un juego, no entra, me parece, humildemente lo digo, en la interpretación la idea de explotación de inmigrante autóctono. Por lo menos en este cuento. ¿Sí? ¿Algo más? La última pregunta dice, para el cuento La intrusa, con respecto al nombre, ¿es posible que irónicamente se refiera a Borges a la mujer que es autóctona como la intrusa, pero los Nielsen como colonizadores? ¿Es ella la intrusa? Sí, bueno, es más o menos lo mismo que me preguntaste antes, que preguntó la otra persona que preguntó antes. Sí, ella es la intrusa, pero no es la intrusa en un mundo de inmigrantes. Es la intrusa porque rompe ese mundo de hombres entre hombres. Rompe esa circularidad viciosa, salvaje, pendenciera, rústica, de esas afueras de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Antes de la primera inmigración italiana, claro, porque cuando empiezan a venir los inmigrantes, lo mismo pasa con Funes el Memorioso y otros cuentos. Después de la primera inmigración italiana, que se empieza a mezclar y que el inmigrante es consciente que es inmigrante, ahí desaparecen los cuchilleros, ahí se vuelven matones de comité y a Borges no le interesan. Los cuentos de cuchillero de Borges son anteriores a 1885, la diégesis, la trama, el contexto. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo de los que quedan? Dale. Macarena dice, Scalabrini Ortiz en El hombre que está solo y espera,
habla del espíritu de la tierra, donde conjugan porteños, jujeños, argentinos de cualquier latitud. ¿Es posible que el sur de Borges es este espíritu? ¿Un modo de llegar a completar una figura geométrica perfecta en el sur, viniendo del norte? Sí, es absolutamente así. Yo, para no confundir, no quise asociar a Borges con Scalabrini porque se supone que superficialmente, de manera política, son opuestos. Pero es exactamente eso. Es decir, la visión que tiene Scalabrini Ortiz es un libro del El hombre que está haciendo espera, es un libro de 1930. Borges en 1930 pensaba otra cosa de lo que pensaba en los 80, sobre todo políticamente. Pero más allá de eso, la idea conceptual, mítica, es la misma. La idea es la misma. Si uno lee, les recomiendo El hombre que está solo y espera, un libro de 1930 de Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX, que básicamente escribe ensayo, pero que es un gran escritor también. Investigaciones periodísticas y cuestiones sobre política, sobre economía, etcétera, sobre cuestiones sociológicas también. Me parece que se abrocha perfectamente. Que se abroche perfectamente no quiere decir que piensen los dos igual. Quiere decir que se abrocha la idea, que podemos integrarlos. Esto de reunir esta idea de lo que hacía Borges con los escritores precursores de Kafka, que es lo que tenemos que hacer nosotros, me parece, como lectores. Unir. Digamos, Borges se puede unir con Scalabrini en ese punto, seguro. Tal vez en más de un punto. ¿Sí? ¿Algo más, Mari? Y dice, o tal vez la intrusa despierta lo salvaje en los hermanos. Y despierta lo salvaje porque los dos se enamoran de la misma chica. Hay una referencia de Borges que el más grande de los hermanos tiene un poder sobre el más chico y la chica se enamora más del más chico que del más grande. Este doble, pero a la vez equilibrio, ¿no? Y los dos se ponen celosos, digamos. Eso es de la tragedia griega para acá, pasando por Shakespeare, es uno de los elementos humanos constitutivos de la condición humana, digamos. No hay ninguna explicación para los celos, ni debe haberla. Se pusieron celosos, entonces no podían compartirla. O sea, se plantearon compartirla como si fuera una cosa, como quien comparte un vaso, una jarra, una botella, y después se dieron cuenta que no la podían compartir. Digamos, hay un resto de humanidad en ese salvajismo casi animal, que son los celos. Es decir, los celos de alguna manera es como un resto de humanidad que tienen. No pueden compartirla. De hecho, cuando la venden al burdel, va cada uno por separado a tener relaciones con ella pagando como sin que el otro se entere. Pero no pueden, ahí como suponiendo que ya no la están compartiendo, porque lo que les preocupaba era compartirla. Y compartirla es, digamos, el problema que surge de compartirla son los celos. Ese símbolo en la intrusa es el único gesto de humanidad perfecto que tienen los hermanos Nielsen, que son celosos, porque la gente es celosa. También la gente no anda quemando mujeres por ahí, digamos. O en tal caso el que lo hace ya no desde un gesto de humanidad. Pero los celos lo tiene cualquier persona humana normal, digamos. O sana, o buena, o táchese lo que no corresponde. ¿Algo más? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar? No tenemos más escritas. ¿Alguien quiere preguntar de manera oral? De los que tenemos acá, todavía hay 35 participando, así que yo no tengo ningún apuro. Sí, hola, bien. Buenas Hola. tardes, soy Macarena. Yo quiero hacer una pregunta más general, saliendo de los cuentos, que tiene que ver con esto que encuentro en Borges, que hace muy poco que empecé a leerlo, y es que hay siempre citas a otros autores, a clásicos, a mitos griegos, etc. Si tenés alguna idea de por qué lo hace, porque es muy difícil leerlo, hay que releerlo, hay que agarrar Google y buscar un montón de cosas. Estoy aprendiendo mucho mediante Borges, pero ¿había una intención o simplemente le fluía porque él tenía todo ese conocimiento? A ver, voy a decir 2 o 3 cosas todas contradictorias entre sí. Espero que sirva. Borges tenía todo ese conocimiento. Borges estaba conversando con alguien y en un momento mandaba una frase en latín. O sea, era natural, no era impostado, no es que decía,
bueno, ahora me voy a hacer el vivo, y Borges tenía ese conocimiento. Entonces le fluía eso. Por otro lado, hay determinados términos originarios del lenguaje, aún del lenguaje castellano, que Borges lo manejaba como nadie, que en su procedencia etimológica se encuentra una contundencia mayor en lo que se quiere decir. Entonces hace esa referencia. Cuando cita a Borges, Borges era muy citador. Pero con respecto a esto voy a decir dos cosas. Por un lado, si ustedes sacan todas las citas, el cuento, si es un cuento, si es un ensayo, no, porque estamos aprendiendo sobre algo que tenemos que indagar. Pero si es un cuento de ficción, saquen la cita y el cuento se entiende igual. La primera historia se entiende igual. Y si ustedes tienen determinada cultura, determinado interés y ejercen su libertad y le dedican tiempo, la segunda historia también la van a entender igual, sacando la cita. Si quieren, la cita sirve como una clase particular extra. Bien. Ahora lo otro que voy a decir es que Borges era, así como decían que otros se jactan de lo que escriben y yo me jacto de lo que leo, Borges era un tipo que se jactaba de lo que leía. Entonces lo ponía. El otro día, en el programa de radio, comentábamos a propósito de un cuento de Bioy Casares, que Bioy Casares era lo contrario. Bioy Casares había leído tanto más que Borges, pero Bioy Casares nunca cita de manera erudita, nunca cita diciendo, miren que leí esto, sino que lo cita muy excepcionalmente algo que está muy integrado al relato que él está haciendo. ¿Sí? Aparte, Bioy Casares escribió escasos ensayos, siempre escribe ficción, casi siempre escribe ficción, novela o cuento. Corto, largo, pero novela o cuento. Entonces, Borges tenía este vicio de la cita. En el caso de Borges, como es muy preciso, como nos sirve para abrir un montón de puertas, como te está pasando a vos, Macarena, bienvenido. Pero ojo, que la cita no se vuelva un exceso de respeto. No es que el escritor que cita mucho es bueno y nosotros ya nos genera un prejuicio a favor de él y el otro que no cita nada es un tronco porque no leyó nada. Porque en general, lo que uno lee lo tiene que incorporar en el hacer artístico, no lo tiene que citar. Citar puedo citar yo, agarro todos los libros que tengo en la biblioteca y me pongo a leer los libros y lo estoy citando. El tema es construir algo nuevo que no existe antes de mí con eso que leí. Borges lo hacía, no es que no lo hacía, pero abusaba de la cita. Es decir, la cita era como necesaria. O sea, si uno quiere seguir la cita, la puede seguir. En los ensayos se vuelve muy necesario. ¿Por qué? Porque a veces en los ensayos, primero para ver si es verdadera o falsa, porque Borges inventaba autores y inventaba libros a su favor. Esto es sabido y está bien, qué sé yo, es parte de su creación, es parte de esto que decía de la realidad y la ficción. Nadie está obligado a no inventar un autor. ¿Sí? El famoso cuento este de ficciones, el Pierre Menard, el escritor del Quijote. Es un tipo que escribió el Quijote. El que no es Cervantes, es Pierre Menard. Bueno, la idea de seguir eso es, primero, para darse cuenta si es verdad o si no es verdad, y si no es verdad, por qué lo inventó y para qué, y si es verdad, un cacho de cultura, digamos, no viene mal, digamos, o sea, uno abre el panorama en general, las citas están atadas, están abrochadas al sentido de la segunda historia del cuento, no es que son citas hacia la Bartola, pero ojo que no es condición sine qua non la cita para decir este es un buen escritor. Entonces dije muchas cosas con respecto a la cita, sobre todo que no es lo mismo la cita en un cuento que la cita en un ensayo. La cita en un ensayo demanda por lo menos saber si es cierto o no, porque aún en los ensayos inventaba citas. Pero en el cuento les puedo asegurar que no es necesaria. Tan innecesaria es que cita un párrafo bíblico que no existe en La intrusa. ¿Sí? No sé si te contesté, Macarena. Sí, Alberto, muchas gracias. Bien, ¿quién más quiere preguntar algo, opinar? Decir, preguntar, consultar. ¿No? Bueno, si no hay más nada, cierro, Mari. Bueno, cerramos acá. Les agradezco mucho a todos, les agradecemos en nombre del equipo de lectores, a todos y de la ULP, a todos los que participaron. Vamos a hacer otro más o menos con la misma mecánica con la obra de Bioy Casares en breve. Ya les estaremos avisando cuándo. Y por supuesto van a estar todos invitados a participar.
buenas tardes, ya casi noches. Chau, chau.